Leave It to Beaver parecía perfecta. Una casita ordenada, caras sonrientes. Una suave lección envuelta al final de cada episodio. América la adoraba. Los índices de audiencia subieron, las reposiciones la mantuvieron viva, y años más tarde, la película llevó de nuevo a los cines a la familia Cleaver, ganándose una nueva generación de fans. Pero detrás de esa imagen brillante y sana, había problemas que los productores esperaban que nadie descubriera nunca. En el plató se tomaron decisiones difíciles. El reparto sentía una presión constante. Los guiones a veces cruzaban líneas con las que el estudio no se sentía cómodo. Un episodio en particular desencadenó una tensión real y discusiones en voz baja en los pasillos. Algunos problemas se resolvieron rápidamente. Otros permanecieron en silencio durante años. En la pantalla el programa se mantuvo impecable. Entre bastidores la verdad era mucho menos pulida. Ahora echamos un vistazo más de cerca a la serie, el reparto, las luchas privadas y los secretos que los productores rezaron para que permanecieran ocultos. Leave It to Beaver fue más que una simple comedia familiar. Captó el espíritu de la América suburbana de los años 50 y principios de los 60, convirtiéndose en un reflejo de lo que era la infancia en un hogar de clase media. La historia seguía al joven Theodore Beaver Cleaver, interpretado por Jerry Mathers, mientras tropezaba con las alegrías y los problemas de ser un niño. Beaver era inocente, curioso, y a menudo se metía en líos, pero precisamente por eso, el público se enamoró de él. No era perfecto, y esa honestidad le hacía sentirse real. A medida que la serie continuaba, los espectadores veían cómo su mundo se ampliaba. Su actitud hacia las chicas pasó de la molestia a la curiosidad, e incluso se enamoró incómodamente de profesoras como la señorita Canfield y la señorita Landers. Cada episodio exploraba un nuevo aspecto de su vida, su escuela, su casa, su barrio, y mostraba cómo las pequeñas aventuras de un niño podían capturar el corazón de toda una generación. El mundo de Beaver era el mundo de todos los niños de la América de posguerra, lleno de grandes sueños y pequeñas lecciones. No es de extrañar que décadas después la gente siga recordando la serie con cálida nostalgia. Pero detrás de la dulzura y el humor hay historias sorprendentes sobre cómo se formó el reparto y cómo la suerte, la honestidad y el destino dieron forma al programa de maneras inesperadas. Jerry Mathers no se ganó su papel de la forma habitual. La mayoría de los chicos intentan desesperadamente impresionar a los directores, pero Mathers hizo lo contrario accidentalmente y funcionó. Llegó a la audición con el uniforme de explorador porque tenía una reunión de tropa inmediatamente después. Cuando los productores le preguntaron si estaba entusiasmado con la audición, les dijo claramente que prefería estar en su reunión de novatos. En lugar de ver su franqueza como una falta de respeto, Joe Connelly y Bob Mosher vieron algo increíblemente raro: sinceridad. Ese pequeño momento de honestidad se convirtió en la razón por la que le contrataron. Su comportamiento natural era exactamente lo que querían: un chico que pudiera ser él mismo ante la cámara. Antes de Leave It to Beaver, Mathers había aparecido en anuncios y en pequeños papeles cinematográficos, pero el papel de Beaver transformó su vida para siempre. Su encanto no procedía de trucos de interpretación, sino de su autenticidad, y su camino a la fama ni siquiera empezó en un estudio. Comenzó durante una simple salida de compras con su madre, cuando solo tenía 2 años. A veces el destino te encuentra mucho antes de que lo entiendas. Mucho antes de que Tony Dow se metiera en el papel del fiable hermano mayor Wally Cleaver, llevaba una vida lejos de Hollywood. A diferencia de Mathers, no tenía ninguna experiencia como actor. Alguien le vio en la piscina, se fijó en su seguridad y su atractivo, y de repente se encontró en uno de los programas más queridos de Estados Unidos. Lo que hace que su historia sea aún más fascinante es que no era solo un atleta, era un campeón. Dow compitió como clavadista en los Juegos Olímpicos Junior, impulsado por la determinación y la disciplina. Esas mismas cualidades le ayudaron a pasar a la interpretación con sorprendente facilidad. El talento tiene muchas formas, y Dow demostró que no siempre empieza en un escenario. Desde que salvó vidas en el agua,
hasta que actuó ante millones de personas, mantuvo el mismo espíritu trabajador. Aunque era su primer trabajo como actor, su química natural con Mothers hizo que su hermandad en la pantalla fuera auténtica y sincera. Pero a medida que crecía su fama, quienes estaban detrás de las cámaras sabían lo peligrosos que podían ser los focos para los jóvenes actores y tomaron una medida poco habitual para protegerlos. Mientras América se enamoraba de la familia Cleaver, entre bastidores se desarrollaban historias reales que pocos espectadores llegaron a escuchar. En un esfuerzo por mantener a Jerry Mathers y Tony Dow con los pies en la tierra, los productores pidieron a los chicos que no vieran el programa. Creían que verse en pantalla podría inflarles el ego. Tony Dow dijo más tarde: «Los productores, que también eran los guionistas, nos pidieron que no lo viéramos. No querían que se nos subiera a la cabeza». Su estrategia funcionó. Mientras los chicos se mantenían humildes, Barbara Billingsley, que interpretaba a June Cleaver, ocultaba en silencio su propia lucha personal. Sus elegantes perlas no eran solo una elección de moda. Ocultaban un pequeño hueco en su cuello causado por una operación años antes. Incluso cuando no estaba rodando, llevaba perlas o pañuelos para ocultar la marca. Sin embargo, algunos telespectadores criticaron su elegante vestuario pensando que se esforzaba demasiado por parecer perfecta. No tenían ni idea de que simplemente estaba cubriendo una cicatriz. Pero ese no fue el único problema al que se enfrentó entre bastidores. Como Jerry y Tony eran más altos cada temporada, los productores le pidieron que llevara tacones altos para mantener la apariencia de una diferencia de altura maternal en pantalla. Era un pequeño truco utilizado para preservar la ilusión de la familia perfecta. Por su parte, Hugh Beaumont, Ward Cleaver, aportó al programa su propia sabiduría de la vida real. Antes de convertirse en actor, fue pastor ordenado y predicó lecciones de moral desde el púlpito. En televisión, transmitía esos mismos valores a través de los consejos paternales y serenos de Ward. Sus palabras eran sinceras porque las creía a pies juntillas. Juntos el reparto creó uno de los programas más sanos y duraderos jamás producidos, una serie basada en la honestidad, el corazón y pequeños trozos de vida real entretejidos en cada escena. June Cleaver siempre aparecía impecable en la pantalla. Sus vestidos planchados, su voz suave y sus característicos tacones la convertían en el modelo de madre perfecta de los años 50. Pero detrás de esa apariencia pulida había una verdad simple, casi humorística. June no llevaba tacones para parecer glamurosa. Los llevaba porque sus hijos crecían cada temporada. Los productores no querían que pareciera más baja que Wally y Bieber, así que le pidieron que llevara tacones en casa. Imagina cocinar, limpiar y criar a los hijos, todo ello de pie y con tacones durante horas. Al principio de la serie llevaba zapatos planos, pero al final de las 6 temporadas, sus tacones eran más altos que nunca. No se trataba de estilo. Se trataba de mantener la ilusión de que June siempre estaba al mando. Al fin y al cabo, era la matriarca. Los productores querían mostrarla como una madre fuerte y elegante que estaba por encima de los chicos tanto en sentido literal como figurado. Es gracioso pensarlo ahora, que los hijos crezcan más que su madre es natural. Pero en aquella época la televisión tenía que mantener una imagen. Y mientras June sonreía a pesar de todo, su marido en la pantalla, Ward Cleaver, tenía su propia historia detrás de ese rostro tranquilo y paternal, uno que no era tan feliz como parecía. Los conflictos de la vida real de Ward Cleaver. Antes de convertirse en el padre favorito de la televisión estadounidense, Hugh Beaumont era pastor. Se pasaba los domingos dando lecciones de moral y hablando de lo que estaba bien y mal en la vida. Actuar no era su sueño original. Se dedicó a ello simplemente para ganarse la vida. Su voz grave y sus maneras tranquilas le hicieron perfecto para el papel de Ward Cleaver, pero su vida personal detrás de la cámara no fue fácil. Beaumont vivía en Minnesota y tenía que viajar a Los Ángeles para rodar el programa. Durante uno de esos viajes sobrevino la tragedia. Su familia iba en coche a reunirse con él cuando sufrieron un terrible accidente. El accidente se cobró la vida de su suegra y Beaumont se arrepintió de haber aceptado el trabajo. Fue un recuerdo doloroso que se le quedó grabado. Aunque en la tele interpretaba a un padre cariñoso y sabio, en el fondo le costó tomar la decisión de unirse al programa. También se sentía frustrado por cómo la fama afectaba a su carrera.
Como muchos de sus compañeros de reparto, se encasilló. Es decir, la gente solo lo veía como Ward Cleaver. Por mucho que lo intentara Hollywood, no podía imaginarlo como nadie más. También estaba descontento por jugar siempre en segundo lugar a las jóvenes estrellas Jerry Mathers y Tony Dow. Pero Beaumont no dejó traslucir esa amargura. Siguió siendo profesional. Y con el tiempo encontró nuevas formas de expresarse creativamente, escribiendo y dirigiendo episodios del mismo programa que le causó tanto conflicto interior. Historias que venían de la vida real. Hugh Beaumont no solo actuaba, también ayudaba a dar forma a las historias que la gente adoraba. Escribió y dirigió varios episodios, entre ellos uno titulado Family Scrapbook. En él June encuentra un viejo álbum de recortes mientras limpia, y la familia se sienta junta rememorando sus recuerdos. Fue una dulce manera de mirar hacia atrás en la historia de la serie. Pero la verdad es que casi todos los episodios tenían raíces en la vida real. Según Jerry Mathers, el productor Joe Connelly guardaba cuadernos llenos de historias de su propia infancia y de cosas que le contaban sus hijos. Esas historias se convirtieron en el corazón de Leave It to Beaver. Eran divertidas, conmovedoras y a veces embarazosas, como en la vida real. Por eso la gente conectaba tan profundamente con ella. Y no eran solo las historias lo que la hacían especial. Incluso los personajes evolucionaron de forma inesperada. Por ejemplo, Eddie Haskell. Se suponía que iba a aparecer en un solo episodio. Pero el encanto natural del actor Ken Osmond y su química con el reparto impresionaron tanto a los guionistas que lo mantuvieron durante las 6 temporadas. Ese es el tipo de magia que no se puede planear. Y detrás de esa magia había una idea que nadie esperaba que funcionara. Un espectáculo familiar contado a través de los ojos de un niño. Un programa que reflejaba a personas reales. La mayoría de los programas de televisión de entonces se contaban desde la perspectiva de los padres, pero Leave It to Beaver dio la vuelta al guión. El programa se centraba en cómo los niños veían el mundo. Sus errores, su curiosidad y sus emociones. Eso es lo que lo hacía tan único. Los padres podían verla y entender a sus hijos un poco mejor. Mientras tanto, los niños se veían reflejados en las inocentes aventuras de Beaver. Y aunque la serie parecía perfecta en la pantalla, la vida real de los actores no siempre era tan pulcra. Barbara Billingsley, que interpretaba a June, llevaba una vida muy distinta fuera de la pantalla. No era ama de casa, era madre soltera y criaba a 2 hijos tras la muerte de su marido. Su vida estaba llena de retos que su personaje televisivo nunca tuvo que afrontar. Pero eso es lo que hace que su actuación sea aún más inspiradora. Aprovechó sus dificultades y las convirtió en fortaleza. Su hijo Glenn Billingsley dijo una vez que era tan cariñosa, elegante y encantadora como June Cleaver. Bárbara admitió que la línea entre su verdadero yo y su personaje a veces se difuminaba. Creo que lo que ocurre es que los guionistas empiezan a escribir sobre ti y sobre el personaje que han creado. Así que te conviertes en una especie de mezcla. Actuar puede hacerle eso a la gente. Puede hacerles vivir 2 vidas a la vez. Una para la cámara y otra en el mundo real. Y para Bárbara, ambas versiones de sí misma se convirtieron en símbolos de gracia. Su compañero de reparto, Tony Dow, también cambió de camino más tarde. Tras crecer bajo los focos, abandonó Hollywood y se convirtió en un talentoso escultor. De socorrista a buzo olímpico, de actor a artista, Dow demostró que la vida después de la fama aún puede estar llena de creatividad. Cada miembro del reparto de Leave It to Beaver contaba una historia mucho más profunda de lo que mostraban las cámaras. Las risas, las lecciones y el amor que aparecían en pantalla provenían de personas reales que vivieron luchas reales y las convirtieron en televisión atemporal. La vida de Barbara Billingsley, más allá de June Cleaver. Tras el final de Leave It to Beaver, Barbara Billingsley se enfrentó a lo que más temen muchos actores: ser encasillados. Había interpretado a June Cleaver tan perfectamente que nadie podía verla como otra persona. Los directores de casting pensaban que era demasiado dulce para cualquier otro papel, y eso perjudicó su carrera durante años. Así que en lugar de esperar a que le dieran otro trabajo, decidió tomarse un descanso y viajar por el mundo. No volvió a actuar hasta finales de los años 70. Cuando por fin regresó, demostró que aún tenía madera.
En 1980 apareció en la comedia Airplane, en la que interpretaba a una pasajera que hablaba jive. Ese papel divertido e inesperado la devolvió al candelero y revitalizó su carrera. Demostró a la gente que Bárbara no era solo June Cleaver, que también podía sorprender al público. Fuera de la pantalla, ya había demostrado su fortaleza en la vida real, criando a 2 hijos tras la muerte de su marido. Esa experiencia la hizo aún más comprensiva con el mal comportamiento como madre real y como madre televisiva. A menudo les decía a los guionistas de la serie que hicieran los errores de Beaver y Wally un poco más realistas para que la frustración de su personaje pareciera auténtica. El productor llegó a decir que en las escenas en las que se enfadaba con los chicos siempre se acercaba a nosotros con el guión y ponía objeciones. No entiendo por qué June está tan enfadada por lo que ha hecho Beaver. Su maternidad en la vida real contribuyó a hacer de su papel televisivo uno de los más creíbles y queridos de la historia. Pero mientras Bárbara reconstruía su carrera, su compañero de reparto Jerry Mathers, que interpretaba a Beaver, tomaba un camino completamente distinto. El inesperado viaje de Jerry Mathers después de Beaver. Después de crecer como el adorable Beaver, Jerry Mathers quería llevar una vida normal, así que se alejó por completo del mundo del espectáculo. Se centró en la escuela, se unió a una banda llamada Beaver and the Trappers, y más tarde fue a la Universidad de California, Berkeley. Allí estudió filosofía y se licenció antes de trabajar como agente de préstamos comerciales. Durante más de una década se mantuvo alejado de Hollywood, pero en 1978 decidió volver al mundo del espectáculo, demostrando que los Beavs aún tenían más que dar. Sin embargo, durante esos años de ausencia, se vio envuelto en extraños rumores. Uno de los más descabellados era que había muerto en Vietnam. Los rumores se extendieron tanto que incluso su familia recibió llamadas de condolencia. En realidad, Mathers estaba sirviendo en la reserva de las Fuerzas Aéreas y nunca salió de Estados Unidos. Una vez bromeó diciendo que un amigo le despertó una mañana y le dijo, «¿Sabes que estás muerto?», mientras le enseñaba un periódico en el que figuraba por error su nombre entre los soldados caídos. La confusión procedía de otro soldado con un nombre similar. Fue un malentendido desgarrador, sobre todo para su madre, que recibió una llamada de un admirador llorando su pérdida. Años después, Mathers reveló que en realidad había intentado alistarse en los Marines antes de ingresar en la reserva del Ejército del Aire. Pero lo rechazaron porque no querían arriesgarse a perder otra celebridad después de que un famoso jugador de fútbol americano hubiera muerto en combate. Con el tiempo, Mathers se enfrentó a otra batalla, la de su salud. En los años 90, le diagnosticaron diabetes y engordó considerablemente. Decidido a cambiar las cosas, se unió al programa Jenny Craig y perdió más de 12 kilos. Su transformación inspiró a tanta gente que Jenny Craig le nombró su primer portavoz masculino. Fue un momento que cerró el círculo para el actor que una vez representó la inocencia y la honestidad en la televisión y que ahora vuelve a inspirar a la gente con su fuerza en la vida real. Pero Mathers no fue el único cuya vida dio un giro inesperado. Su compañero de reparto Ken Osmond, que interpretaba a Eddie Haskell, tuvo una historia que parece sacada directamente de una película. El heroísmo real de Ken Osmond. Eddie Haskell era uno de esos personajes televisivos inolvidables. Educado con los adultos, pero astuto con los niños. Así que cuando los fans oyeron rumores de que el actor que lo interpretaba, Ken Osmond, se había convertido en la estrella del rock, Alice Cooper sonó lo bastante descabellado como para ser cierto. Los rumores empezaron después de que Cooper se comparara con Eddie en una entrevista. Pero todo fue un malentendido que se convirtió en leyenda urbana. La verdad era mucho más sorprendente. Osmond no se convirtió en una estrella de rock. Se convirtió en un oficial de policía. Tras luchar contra el encasillamiento, se alistó en el Departamento de Policía de Los Ángeles y pasó años sirviendo como oficial. Para evitar ser reconocido incluso se dejó bigote. Trabajó tanto en la división de motocicletas como en la de narcóticos y se ponía en situaciones peligrosas a diario. Un día, durante una persecución, recibió 3 disparos de un presunto ladrón de coches. Por suerte, su chaleco antibalas le salvó la vida.
El incidente apareció más tarde en la serie de televisión Top Cops, mostrando lo heroico que era realmente. Tras recuperarse acabó retirándose, y más tarde en 2014 coescribió un libro sobre sus experiencias. Osmond vivió una vida tranquila tras dejar Hollywood, demostrando que a veces las grandes estrellas no necesitan los focos para marcar la diferencia. Falleció en 2020 a los 76 años, dejando tras de sí un legado de valentía y dedicación. Su transformación del travieso Eddie en héroe de la vida real demostró que las personas son más que los personajes que interpretan. Pero no todos los antiguos miembros del reparto optaron por un cambio de vida tan drástico. Algunos simplemente tomaron un camino creativo diferente, como Frank Bank, que interpretó al inolvidable Lumpy. La vida después de Lumpy y lecciones de los Cleavers. El personaje de Frank Bank, Clarence Lumpy. Rutherford era conocido como el matón torpe que se metía con Beaver. Pero en la vida real Frank era muy diferente. Actuó en 50 episodios de la serie original y más tarde regresó para 101 episodios en The New Leave It to Beaver. Después de eso se alejó de la actuación y se convirtió en un exitoso corredor de bolsa. En 1997 publicó su autobiografía titulada Call Me Lumpy, My Leave It to Beaver Days and Other Wild Hollywood Life. Llámame Lumpy mis días en Leave It to Beaver y otras locuras de Hollywood, en la que compartía sus disparatadas historias personales, incluida una en la que afirmaba haber estado con más de 1000 mujeres. Fue una confesión chocante de alguien que en su día fue visto como un bobalicón en la televisión. Sin embargo, Frank admitió que su participación en el programa influyó profundamente en sus ideas sobre la familia y el amor. Me dijo que quería normalidad. Quería esa existencia de Cleaver. Se casó con su novia del instituto y tuvo 2 hijas viviendo la apacible vida familiar que una vez representó en la pantalla. Sus palabras demostraron hasta qué punto el espectáculo influyó no solo en el público, sino también en los propios actores. Ese mismo espíritu sano se trasladó también a la vida real de Barbara Billingsley. A menudo decía que la amabilidad y paciencia de June Cleaver se habían convertido en parte de su personalidad. Su hijo Glenn llegó a decir: era tan cariñosa, elegante y encantadora como June Cleaver, y estábamos muy orgullosos de compartirla con el mundo. Una vez explicó que con el tiempo la línea que la separaba de su personaje empezó a difuminarse. Creo que lo que ocurre, decía, es que los guionistas empiezan a escribir sobre ti, tanto como sobre el personaje que han creado. Así que te mezclas un poco. Esa mezcla de realidad y ficción hizo que la magia de Leave It to Beaver perdurara durante generaciones. Cada miembro de su reparto vivió una vida llena de lecciones, amor y cambios, y juntos demostraron que a veces el final de un espectáculo no es más que el principio de una nueva historia. Las jóvenes estrellas y sus madres. Larry Mondello, amigo íntimo de Beaver, fue interpretado por el actor infantil Robert Rusty Stevens. Apareció en casi 70 episodios, y a los fans les encantaban sus divertidas expresiones y su torpe encanto. Pero de repente su personaje desapareció de la serie. Muchos pensaron que se debía a que su familia se había mudado a Filadelfia después de que su padre aceptara un nuevo trabajo, pero había algo más. Barbara Billingsley reveló más tarde en una entrevista de 2000 que la madre de Rusty causaba graves problemas en el plató. Todos queríamos mucho a Rusty. Era muy bueno en ese papel y desgraciadamente tuvieron que despedirle porque su madre era un incordio. Continúa diciendo que la madre de Rusty iba constantemente a la oficina del productor para hacer peticiones hasta que finalmente decidieron sacarlo del programa. Es un triste ejemplo de cómo la interferencia de un padre puede perjudicar la carrera de un hijo como actor. Pero no todas las madres en el set eran un problema. Las madres de Jerry Mathers y Tony Dow estaban presentes todos los días, asegurándose de que sus hijos recibieran un buen trato y mantuvieran los pies en la tierra. No intentaban controlar el programa, simplemente estaban ahí para apoyarles. Ayudaron a los chicos a separar la vida real del mundo imaginario de la televisión. Tener a sus madres cerca les reconfortaba, sobre todo cuando las escenas se ponían difíciles. Imagínate ser un niño actor y saber que tu madre está a unos metros animándote. Eso les daba confianza y tranquilidad. Y hablando de madres,
La madre de Tony Dow tenía un interesante pasado en Hollywood. La talentosa madre de Tony Dow y la escena más audaz de Hollywood. Tony Dow creció rodeado de la industria del cine. Su madre, Muriel Virginia Dow, trabajó como doble en las primeras películas del oeste e incluso fue la doble de la actriz Clara Bow. No es tarea fácil asumir caídas peligrosas y movimientos arriesgados por otra persona, pero Muriel lo hacía con gracia y valentía. Tal vez de ahí le viene a Tony su naturaleza tranquila e intrépida. Aunque no tenía experiencia como actor antes de Leave It to Beaver, el espíritu hollywoodiense de su madre debió de inspirarle. Pero la historia de Dow no fue la única que dio que hablar entre bastidores. El propio programa hizo historia por algo totalmente inesperado: mostrar un tanque de inodoro en la televisión. Sí has oído bien. Por aquel entonces incluso algo tan cotidiano como un cuarto de baño se consideraba inapropiado para la televisión. Cuando Leave It to Beaver emitió una escena en la que aparecía una cisterna de váter, los censores de la cadena estuvieron a punto de prohibirla. Les parecía demasiado indecente para la televisión familiar, pero los productores se mantuvieron firmes. Y el episodio se emitió escandalizando a la audiencia, pero también estableciendo un nuevo estándar. Era la primera vez que un tanque de inodoro aparecía en televisión. Aunque hoy pueda parecer una tontería, fue un pequeño paso hacia una narrativa más realista. La serie siempre intentaba cosas nuevas y ese audaz paso le ayudó a romper barreras. Pero los creadores se negaron a revelar dónde vivían realmente los Cleaver. Y ese misterio se convirtió en parte de la magia de la serie. El pueblo sin nombre y con un aspecto familiar. A lo largo de 6 temporadas, una pregunta quedó sin respuesta. ¿Dónde vivía exactamente la familia Cleaver? Su pueblo se llamaba Mayfield, pero los creadores nunca dijeron en qué estado se encontraba. Esto se hizo a propósito. El objetivo era hacer que Mayfield se sintiera como la ciudad natal de cualquiera. Tranquilo, seguro y lleno de vecinos amables. Debía ser como cualquier pueblo de América. Las calles, los parques y las casas resultaban familiares a los espectadores, lo que les daba una sensación de comodidad. El plató se construyó en los estudios Universal, y la famosa Casa Cleaver sigue en pie hoy en día, utilizada en otras series y películas. Se convirtió en un icono de la televisión clásica. Pero para hacer aún más creíble el mundo de Mayfield, los creadores utilizaron imágenes reales de ciudades de todo Estados Unidos, incluidas algunas tomas de Skokie, Illinois. Este inteligente truco ayudó a los espectadores a sentirse conectados con la historia. Algunos fans llegaron a pensar que los Cleaver vivían cerca de ellos porque algunos edificios o calles se parecían a los suyos. Era una forma inteligente de hacer que el público se sintiera como en casa. La mezcla de imágenes reales con decorados de estudio daba a la serie un aspecto auténtico que encantaba a la gente. Y mientras los fans adivinaban la ubicación de los Cleaver, los productores estaban ocupados haciendo grandes cambios entre bastidores, incluso sustituyendo al padre de la familia antes de que la serie saliera al aire. El Ward anterior a Hugh y el episodio más caro de la historia. Es difícil imaginar a otra persona interpretando a Ward Cleaver, pero Hugh Beaumont no fue la primera opción para el papel. En el piloto original de la serie, otro actor llamado Max Showalter interpretó a Ward. Sin embargo, esa versión del piloto nunca llegó a emitirse y Beaumont fue contratado para sustituirle. La decisión acabó siendo una de las mejores que tomaron los productores. Showalter se dedicó a otros trabajos, pero Beaumont se convirtió en la imagen del padre americano perfecto. Su voz tranquila y sus consejos morales definieron lo que significaba ser padre en televisión. Aún así, los fans se preguntan a menudo cómo de diferente habría sido la serie con otro actor al frente de la casa Cleaver. Curiosamente, incluso el título de la serie estuvo a punto de cambiar antes del estreno. Los creadores lo llamaron primero Wall-E y el castor, pero a los patrocinadores no les gustó. Pensaron que sonaba como un programa de naturaleza, así que el nombre fue cambiado a Leave It to Beaver. Fue un simple arreglo que dio al programa su ahora legendario título, y con ello se hizo historia. Pero no todos los aspectos de la producción fueron fáciles. Un episodio llamado The Soup fue el más caro de rodar. El episodio requirió la construcción de una valla publicitaria gigante en el plató de Universal.
En ella, Bieber se sube a la valla publicitaria para ver el vapor que sale de una taza gigante y acaba cayendo dentro de ella. Esto provocó el caos en la escena, ya que la multitud se congregó y los bomberos se apresuraron a salvarle. El gran truco costó más dinero que cualquier otro episodio, pero mereció la pena. La escena se volvió tan icónica que más tarde se hizo una parodia en Padre de Familia, donde el propio Peter Griffin cae en una taza. Para ahorrar dinero, los productores incluso reutilizaron actores como extras. En un episodio, el profesor de Bieber aparecía comiendo en la mesa de un restaurante cercano como extra, sin que la familia se diera cuenta. Era una forma inteligente de reducir costes y dar más vida al fondo. Leave It to Beaver no era solo una serie sobre una familia. Fue un experimento creativo que rompió reglas, puso a prueba límites, y se convirtió en una de las series más queridas de la historia de la televisión estadounidense. ¿Qué hecho entre bastidores de Leave It to Beaver te ha sorprendido más, y por qué? ¿Crees que un programa tan sano como este podría seguir teniendo éxito en el mundo actual de la televisión moderna, o ha cambiado demasiado la televisión? Comparte tus opiniones en los comentarios de abajo y no olvides darle a me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Hasta la próxima.